Estoy seguro que después de ese fracaso que significó la eliminación de México en la fase de grupos del Mundial, has visto en redes sociales comentarios donde gente asegura que en barrios, plazas públicas o parques comunitarios hay talento mucho mayor que el que podemos ver en la selección. Y es que cada vez que son anunciados los jugadores que conforman la lista de seleccionados mexicanos para el Mundial, es común encontrar inconformidad en las personas. Hoy en día esto es más fácil notarlo gracias a las redes sociales. Y uno de los comentarios que mayormente suelen repetir es que en las canchas de los barrios hay más talento del que se ve en los jugadores profesionales. De hecho, el fútbol es considerado el rey de los deportes y no es para menos. Varios censos coinciden en ser el más popular y más practicado, porque hay que recordar que antes que un deporte es un juego. Es un juego en el que muchos parques solo necesitan de 2 mochilas y una pelota. Un juego que en alguna calle requiere solo 2 piedras y una botella vacía para darle diversión a millones de infantes en este momento. Y ahí es un buen punto para comenzar, porque basta ir a tu parque con canchas de fútbol más cercano un fin de semana para encontrar partidos donde se ven desde infantes hasta adultos mayores jugando, e inclusive realizando jugadas mágicas dignas de un astro brasileño. Para ejemplo, existe la figura del talachero, que son estos jugadores que destacan de más y son pagados o patrocinados en equipos para poder ganar torneos. Futbolistas llenos de talento que los fines de semana se encargan de jugar con 5 o hasta 10 equipos para poder sacar un extra para sus gastos diarios. Pero aún con la gran calidad que pueden tener, la verdad es que estos jugadores están muy lejos del nivel de un profesional. Para muestra, un episodio de Fútbol 360 de Discovery donde hacen varias comparaciones con equipo de medición profesional, donde muestran las diferencias amplias de un jugador amateur contra alguien que juega en una liga elite del país. No está de más considerar la diferencia de equipos, de tiempos, de instalaciones y hasta de los programas para practicar que tienen, por lo que la comparación sigue siendo bastante injusta. Y es que en este punto podríamos irnos a la fácil y responder que los futbolistas de barrio no son tomados en cuenta porque no tienen la misma exposición que un profesional, y dar por cerrado el tema. Pero vayamos un poco más profundo. Vayamos a la etapa de formación, donde una persona deja de jugar para comenzar a practicar un deporte. Veamos qué características psicológicas debe de desarrollar y cómo hacer este proceso más rápido y efectivo. Mi nombre es Eric, soy psicólogo y psicólogo deportivo en formación, y hoy en esta cápsula de mente intentaremos dar respuesta a la pregunta: ¿por qué no hay más jugadores de barrio en la selección? El Mundial de Fútbol es un gran ejemplo de lo que representa una competición de élite en el deporte. Tienes una fase de grupos donde en 3 partidos debes de encontrar tu mejor nivel, tanto individual como en equipo, y si estás entre la mitad de equipos que continúan en la fase de eliminación directa, mantener el nivel aún con el cansancio y desgaste que conlleva tener partidos del más alto nivel con tan solo 4 días en promedio de descanso. A su vez, es una muestra de lo importante que es la fortaleza mental y la preparación psicológica de los deportistas. Y sí, desde la psicología deportiva podemos dar puntos de análisis muy importantes que pueden ayudar a mejorar a los futbolistas amateur. Porque muchas veces incluso varios profesores o directores técnicos en la actualidad se relega la parte psicológica solo a la charla de motivación antes del partido, pero se deja de lado lo muy importante que es en conjunción de todas las áreas que debe dominar un deportista. Así que analicemos punto por punto cómo los aspectos psicológicos pueden potenciar la preparación que deberías de tener tú si eres un jugador amateur o que deberían de tener tus estudiantes si es que eres un profesor. Preparación física. La preparación física conlleva desarrollar el potencial del deportista, que el futbolista corra a una mayor velocidad, que tenga una buena resistencia, una masa corporal adecuada, un buen salto, etc. Pudiésemos llegar a pensar que para el desarrollo de estas capacidades no se relaciona con el aspecto mental, pero para poder hacer un buen trabajo de resistencia, un futbolista debe de desarrollar tolerancia al dolor y la frustración, poder soportar ejercicios repetitivos sin perder la concentración durante periodos largos, aprender a conocer su cuerpo, identificar en qué momento comienza la fatiga a afectar su rendimiento, inclusive manejar esas sensaciones desagradables que conlleva la recuperación cuando se hacen trabajos de desgaste. Para muestra, estoy seguro que la primera vez que hiciste sentadillas no llegaste al punto de fallo. Inclusive tardaste mucho tiempo en identificar este punto, porque conlleva un control y un conocimiento de tu cuerpo, que tengas bien afinada la percepción del dolor para conocer en qué momento tu músculo está en la delgada línea de estar extenuado a sufrir una lesión. Otro ejemplo interesante es en momentos de usar tu máxima velocidad, donde debes, aún con la presión tanto del encuentro como de la situación de hacer un recorrido a máxima velocidad, no perder la percepción del tiempo para saber cómo regularte y tomar una decisión adecuada dependiendo de tu distancia hacia el balón y la distancia del contrincante hacia el mismo.
En este aspecto, jugando en parques es fácil identificar cómo muchos niños, más allá de su resistencia o capacidad física, les cuesta regularse, corren tras el balón a toda velocidad y se cansan demasiado rápido. Carecen de esa habilidad para ahorrar fuerzas y usarlas en momentos específicos donde es requerido, por lo que terminan extenuados muy rápidos, aun cuando físicamente quizás pudieron haber dado mucho más. Preparación técnica. La preparación técnica engloba el perfeccionamiento de movimientos específicos del deporte, que el deportista dé buenos pases en cuanto a velocidad, precisión y dirección, que sepa hacer una recepción correcta, que sea capaz de realizar una buena conducción, tiros a portería, remates y un sinfín de habilidades técnicas más. Para poder perfeccionar estas habilidades es importante aprender a distinguir sensaciones, desarrollar las percepciones de la acción de músculos específicos, controlar el cuerpo de manera casi milimétrica, incluso de manera autónoma. Y desde un punto personal considero lo más importante es la atención, que los futbolistas puedan centrar su atención completamente en el balón, por ejemplo, para identificar en qué momento poner de frente el pie, en qué instante relajar el músculo y cómo hacer ese movimiento para lograr una percepción correcta, un remate a portería o puntuar el balón al contrincante. En cascaritas casuales, probablemente notar las deficiencias en los aspectos técnicos sean lo más fácil de hacer, viendo cómo jugadores hacen pases poco precisos y al parar el balón les queda relativamente lejos de sus pies, pareciendo algo torpe el juego en general. Preparación táctica. La preparación táctica considera el cómo se va a usar la técnica en función del trabajo en equipo. Desarrollar jugadas, esquemas de juego, cómo se va a parar el equipo a defender, cómo se irá al ataque. ¿Buscaremos hacer centros desde los extremos para buscar un remate de cabeza? ¿O tendrás extremos que vayan hacia los centros buscando hacer tiros de largas o medianas distancias? Es indispensable que los futbolistas desarrollen mapas mentales de situaciones que puedan identificar de manera rápida momentos donde ocupar cierta posición, tener casi de memoria la ubicación de sus compañeros para que, sin la necesidad de ver, puedas apoyarte, además de recordar la velocidad y capacidades de tus colegas para darles pases a modo, siempre poniéndolos en ventaja ante el rival. No solo tener la capacidad de memoria, análisis e interpretación del juego, sino también que estos procesos se realicen de manera casi inconsciente, para que la atención se pueda fijar en aquellas situaciones que no salen como se practican en los entrenamientos y la toma de decisiones pueda solucionar estos problemas. Evidentemente, es en este aspecto en el que más llegan a flaquear jugadores casuales, pues para esto necesitas sí o sí horas de entrenamiento y conocimiento mutuo con tus compañeros, y no es lo mismo jugar 2 horas a la semana con ellos que tener 12 horas practicando con el club completo. Preparación teórica. La preparación teórica pudiese ser la más fácil, pero estoy casi seguro que aún habiendo jugado fútbol, nunca has leído completamente el reglamento oficial de tu torneo, donde, además de las reglas, aspectos tan relevantes como la presión e inflado de los balones modifican muchísimo el comportamiento del esférico y te permite adaptarte de manera correcta al tacto del balón. Esta debe ser la base para toda preparación en cualquiera de sus aspectos. Conlleva el trabajo probablemente más tedioso, leer, analizar, comprender las reglas y poder usarlas a tu favor. No está de más como en el actual mundial, gracias al fuera de lugar automático, del que muchos aficionados se quejan pero está claramente plasmado en el reglamento, ha sido utilizado por muchos equipos como una táctica defensiva, donde escuadras como la de Arabia logró anular al menos 5 goles en 3 de sus partidos. Otros aspectos. El fútbol es un deporte de equipo y como tal son necesarias habilidades sociales, desde para poder comunicarse con tus otros compañeros hasta para resolver conflictos en el equipo, inclusive cómo reaccionar cuando llegan a calentarse los ánimos en un partido. También podemos considerar la creación de hábitos como puntualidad, el no dejar los entrenamientos, inclusive el organizar las distintas obligaciones como escuela o trabajo para evitar descuidarlos, mantener una alimentación sin excesos y hasta descansar las horas necesarias que permitan las habilidades que se vayan adquiriendo sean bien aprendidas y bien integradas, tanto en nuestro sistema físico como en nuestro sistema mental. Obviamente, esto está estrechamente relacionado con valores como el respeto, la tolerancia, aceptación, compañerismo o empatía, que, más allá del deporte, son sumamente importantes para la vida en sociedad. Y es que en ocasiones, como mexicanos, y no solo en el fútbol, estamos acostumbrados a una competencia desmedida, donde se busca ser mejor que los demás, aun cuando esto involucra sabotear o jugar sucio. Pero, si tu decisión es apostar por jugar profesionalmente, debes de saber que, en palabras de Javier Aguirre, los equipos europeos cuando fichan a jugadores no solo se fijan en la técnica o las cualidades físicas, también tienen avisores que hacen una investigación y seguimiento de meses a los chicos que están observando, desde su conformación familiar, si tienen antecedentes de violencia,
cómo ocupan su tiempo libre, qué tal se llevaban en sus equipos, tanto con compañeros como entrenadores, y un sinfín de cosas más. Sobre todo en Latinoamérica, muchos jugadores que tienen grandes habilidades son descartados por aspectos como llegar tarde a entrenamientos, no poder mantener su alimentación y caer en excesos, sobre todo cuando se tratan cosas relacionadas a fiestas y alcohol. Porque hay que entender que para esos clubes no suele ser redituable pagar grandes cantidades por un jugador que al final no podrá desarrollar su potencial por malas actitudes, poco compromiso y simplemente el no dar todo de él en una profesión que exige la mejora continua. Todos estos aspectos puede ayudar mucho a ser pulidos el apoyo de un psicólogo deportivo trabajando de la mano en equipos desde edades tempranas, pero tampoco estamos negando sean habilidades que se pueden desarrollar por los chicos y chicas que practican el fútbol de manera natural durante los entrenamientos o simplemente jugando. Pero como todo en esta vida, se aprende mejor y más rápido siempre que hay alguien con la preparación y los conocimientos para poder ayudarte en ese proceso. Conclusión. Porque como dijimos al principio, el fútbol antes que un deporte es un juego, antes que la profesión es un pasatiempo. Esa distracción que no depende de una federación nacional o alguna organización mundial. Es algo que nos pertenece a todas las personas que participamos en él, desde jugadores, profesores, árbitros y demás especialistas. Podríamos simplemente quejarnos por todos los malos manejos que generan pésimos resultados en el mundial, pero también podemos asumir cierta responsabilidad para preparar mejor a todos aquellos niños y niñas que aún ven con alegría este bonito juego que nos llena de emociones, sobre todo al practicarlo. Porque por desgracia, aún en muchos equipos formativos se siguen usando metodologías bastante viejas. Muchos profesores se quedaron con el diploma de un curso que hicieron una vez y nunca más han buscado actualizarse. Y si algo podemos ver en el fútbol de élite es que existe una constante evolución, cada vez más acelerada. Para ejemplo, el último partido de México en el Mundial, donde Luis Chávez anotaba un gol de tiro libre magnífico, usando como técnica de golpeo el denominado stop spin, que genera un efecto en la bola para que caiga de manera más rápida, dejando asombrados a propios extraños por su increíble golpe. De hecho, probablemente esté nominado entre los mejores goles del mundial. Y, sin demeritar tanto el trabajo como el grandioso golpe que tiene este jugador, en Inglaterra tienen al menos 6 cobradores que además de ser expertos en tiros libres, pueden usar ese mismo tiro, pero muchos entrenadores en México siguen casados con la idea del efecto de un comba tradicional, cuando prácticamente ningún jugador de élite ya lo usa, porque los nuevos balones que se utilizan simplemente tienen características diferentes a los de hace 10 años y no se les puede seguir golpeando de la misma manera. Y sin embargo, aún con todos estos datos que hemos dado, probablemente la razón por la cual no hay tantos jugadores del barrio en selección nacional sea el hecho de la desigualdad tan marcada en México, porque sí, hace poco alguien opinaba que era ilógico que en nuestro país, con casi 3 veces más de las personas que en Argentina, no nazca alguien como Lewandowski, como Julián Álvarez o como Messi, pero no considera que al menos la mitad de la población mexicana vive en pobreza, que muchas familias luchan para llegar a fin de mes y que la prioridad de la persona promedio es que sus hijos e hijas coman antes de que puedan entrenar en un lugar lo más profesional. Y ojo, tampoco intentamos dejar de lado o quitar importancia de la caída del fútbol en México a ciertas prácticas de la federación y equipos que impiden que jugadores ya en fuerzas básicas o inferiores de equipos no lleguen a debutar profesionalmente, dándole preferencia a hijos de futbolistas, a extranjeros o a gente a la cual le deben simplemente favores. Pero sí consideramos que mientras más chicos, sin importar su origen y estrato social, lleguen con mejores bases, con más argumentos, con mayor actitud y mejores cualidades, será más difícil ponerles excusas, será más difícil decirles que simplemente no hay oportunidades para ellos. Porque este video no es solamente una crítica sin más, busca ser un aliciente para que tú, jugador, profesor, especialista, entrenador o simplemente un papá que está viendo esto, nos ocupemos en mejorar lo que podamos hacer con las próximas generaciones, que nos mantengamos en una preparación constante, que podamos dejar ese egoísmo que a veces existe y podamos compartir lo que sabemos desde nuestras distintas áreas, que demos nuestras opiniones para seguir construyendo y que en un futuro se vea el fútbol como un deporte, que no solamente genera deportistas, sino también deja ciudadanos con valores, con conocimientos y con una buena salud física y mental, y que estos mismos aporten cosas de valor a la sociedad. Esperando este video te haya ayudado, gustado y hecho reflexionar, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Eri, con la licenciada Aren en la revisión del guión. Esto fue La Cápsula de Mente.